Cordial saludo, mi nombre es Wilmer Céspedes, soy psicólogo de Alianza Integral. El día de hoy tenemos preparados para ustedes un tema bastante interesante, que es el poder del pensamiento. ¿Nuestros pensamientos tienen poderes? Entonces, este tema nos puede ser de utilidad debido a la situación que estamos viviendo en este momento. O ustedes más adelante podrán mirar si se adecua o si es funcional para su día a día, sus vivencias. Entonces, para eso vamos a entender primero la relación que existe entre el pensamiento, emociones y conducta. Realmente esta es la estructura básica del comportamiento, la interacción que tiene nuestro pensamiento con nuestras emociones, cómo interactúa, cómo las controla, ¿sí? Si se altera uno de estos tres, ya sea el pensamiento, emoción o conducta, va a alterar a los otros dos. En este caso, si se altera el pensamiento, se van a ver alterados emoción y conducta. O si se altera la emoción, se va a ver alterado pensamiento y conducta. Para eso, quiero dejarles acá un pequeño ejercicio que allá desde sus hogares o donde nos estén observando o viendo este video, intenten realizar esta operación. Bueno, ya teniendo el resultado de la operación, quiero indicarles ahora que intenten identificar hacia qué lado se mueve la imagen. ¿Se mueve hacia la izquierda? ¿Se mueve hacia la derecha? ¿O está estática? Entonces, la idea es que ustedes lo identifiquen y sepan hacia qué dirección se mueve. Entonces, ¿por qué estos dos ejercicios los hemos hecho? Para que ustedes entiendan o comprendan que hay dos sistemas de pensamiento, hay dos formas de procesar la información en el cerebro, ¿sí? Una se llama sistema de pensamiento 1, ¿sí? Que es rápido, es asociativo, ¿sí? Necesita poco esfuerzo, bajo consumo de energía y es involuntario, impulsivo y da la sensación de control. Este tipo de pensamiento tiende a no salirse del molde, a hacernos estar en nuestra zona de confort, a ir más allá, ¿sí? Entonces, este pensamiento es recurrente e intrusivo, ¿sí? Más adelante vamos a ver o estamos viendo el sistema de pensamiento 2. Este sistema de pensamiento es lento, necesita mucha energía, focaliza la atención, controla nuestras funciones, ¿sí? Es racional y lógico, dirige, ordenado, genera autocontrol, ¿sí? Y compara atributos, sabe qué es bueno, qué es malo, qué no, ¿sí? Entonces, como ya el pensamiento es un poco lento, a diferencia del otro que es el sistema de pensamiento 1 que estábamos viendo anteriormente. Los ejercicios que hicimos de la suma y de la imagen están relacionados con el tipo de pensamiento. El pensamiento 2 se refiere a la suma y a la multiplicación que hicimos, ¿sí? Y el sistema de pensamiento 1 se refiere a la imagen que vimos, que para dónde se estaba moviendo. Unos van a ir hacia la derecha, otros hacia la izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque está siendo asociativo, ¿sí? Está asociando y está dando respuesta a una pregunta que yo les digo, a un estímulo del ambiente. Acá es importante que el procesamiento de la información, al darse ese procesamiento de la información, hay algo muy interesante, que en sí la situación que nosotros estamos procesando, como acá se nos muestra en la imagen, ¿sí? Una persona a la que tiene una flecha y se le está indicando que está como viendo una situación o determinada problemática en este caso, ¿sí? Sería la manera en que nosotros le damos interpretación a esa situación, o sea, cuando nosotros le damos un significado a la situación que está allá afuera, ¿sí? Entonces, se puede aseverar que las situaciones o las personas no inciden en cómo pensamos
o cómo sentimos o cómo decidimos, sino la manera en que nosotros le damos la interpretación a esa situación. O sea, dependiendo de nosotros cómo interpretamos, así va a ser nuestro sentir, nuestro pensar y nuestra toma de decisiones, digámoslo de esta manera. Bueno, entonces acá tenemos que tener presente los tipos de pensamiento. Pueden ser positivos versus pensamientos negativos. Los primeros, los positivos, sirven de refuerzo a la ejecución, ¿sí? O sea, sirven de apoyo a las acciones o al empeño que está teniendo una persona en este momento. Entonces, esto va a afectar directamente y de manera positiva su autoconfianza. Pero los pensamientos negativos, por el contrario, afectan la autoconfianza y son perjudiciales para la ejecución de una labor, o sea, para ejecutar el paso a paso, para llevar una determinada labor paso a paso. Por el otro lado, los pensamientos rígidos versus pensamientos flexibles, los primeros hacen referencia a que son pensamientos inalterables, o sea, son así y siempre van a ser así, ¿sí? Esto en determinados casos sucede, ¿sí? O sea, tengo una forma de ver las cosas y me quedo con esa forma, ¿sí? Eso es lo que me va a generar a mí tensiones o, digamos, malestar en el momento en que lo lleguen a cambiar, ¿sí? Los pensamientos flexibles hacen referencia a aquellos que son alterables, o sea, tienen en cuenta al otro, ¿sí? O sea, tienen en cuenta la opinión que me está dando el otro y esa opinión, cómo puede modificar la idea o que yo tengo o el conocimiento que yo tengo. Entonces, ayuda a que se modifique el esquema y a que se genere un poco más el aprendizaje. Aquí hay un ejemplo que yo les puedo dar claramente. Es alguien que está trabajando, tiene tensión a nivel laboral, digámoslo de esta manera, y tiende a pensar que no va a poder llevar sus funciones a cabo. Entonces, sí, no va a poder, no va a ser un pensamiento negativo y flexible, negativo y poco flexible, o sea, rígido, ¿sí? Lo que deberíamos hacer allí es tener un pensamiento, primero, identificar que sí, que no voy a poder, que está difícil, que no, que sí, que tengo mucho trabajo, ¿sí? Pero tratar de modificarlo un poco, o sea, voy a delegar en mi equipo de trabajo, voy a dejar de consultar el celular tantas veces porque eso hace que yo pierda atención en mi trabajo y no me rinda bien. Entonces, la idea es poder cambiar de un pensamiento rígido y negativo a uno flexible, que eso lo vamos a aprender a hacer en el transcurso. Entonces, esta pregunta es fundamental, ¿sí? ¿Sabes con quién hablas más? Hagámonos esa pregunta. Lo podemos escribir, iniciar a hacer un nuevo capítulo en nuestro libro, que como lo hemos visto en la sesión pasada, estamos creando un libro. Este será un nuevo capítulo, nuestro pensamiento. ¿Qué poder tiene nuestro pensamiento? Se va a titular ese nuevo capítulo. Y la primera pregunta en ese capítulo es, ¿sabes con quién hablas más? Unos van a decir, bueno, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi hermana, con mi abuelo, con mi compañero de trabajo porque permanezco allá 8 horas, ¿sí? Generalmente tiende uno a hacer esas conjeturas, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, con la persona que más hablamos en el día y en nuestra vida, es con nosotros mismos. Entonces, tenemos que saber cómo nos estamos hablando partiendo de ahí. Entonces, ya identificamos para nuestra primera línea de nuestro nuevo capítulo es hablamos más con nosotros mismos. Entonces vamos a revisar un par de cosas acá. ¿Cuántos pensamientos promedio tenemos al día? Son cerca de 90.000 pensamientos. Entonces lo que nosotros podemos es hacer, si nosotros tenemos 90.000 pensamientos al día, lo multiplicamos por 30 días, o sea, un mes, tendríamos alrededor de 2.700.000 pensamientos al mes. Pero si lo hacemos por una semana, serían 360.000. ¿sí? Pero si lo hacemos ahora al día, serían 3.750. Entonces, mire que
solo un día de pensamientos negativos va a ser nocivo para nosotros. Se va a alterar desde nuestro pensamiento en nuestras emociones. Entonces, y así nuestras conductas, nuestra autoconfianza y nuestra motivación, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos claro eso. Bueno, el diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno? Pues esa constante comunicación que nosotros tenemos con nosotros mismos. Cuando nos decimos, oiga Wilmer, mire, está sucediendo tal cosa. Y nos empezamos a contar ciertos eventos que suceden allá. O uno dice, oye, yo me acuerdo cuando estaba en tal lugar y hablé con determinada persona, ¿sí? Entonces, este diálogo es una base fundamental para cómo se van a manifestar nuestras emociones, la manera en que nosotros nos estemos contando la historia. Ahí tenemos que empezar. El modelo explicativo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para socializar qué es modelo explicativo? De manera pues rápida, es la manera en que nosotros le damos explicación a los eventos o a las situaciones que suceden allá afuera, ¿sí? En la realidad, eso que está pasando allá afuera es de esa manera, o sea, cómo nosotros estamos dando explicación o qué respuesta le estamos dando a eso, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener varios modelos explicativos acá y vamos a empezar a identificarlo en nuestro nuevo capítulo. Si somos potenciador interno o, o por contrario somos debilitadores externos. ¿Qué características tiene cada uno de estos? Pues el potenciador interno, ¿qué es lo que pasa? Tiene pensamientos flexibles, como ya lo vimos, se pueden alterar, ¿sí? Es motivador, se motiva, automotivación, motiva a los demás, orienta a la acción, a los procesos, al paso a paso, ¿sí? Porque el paso a paso es el que nos va a llevar a un resultado. Esa es una característica de ellos. Son propositivos, tienden a proponer cosas que se escuchen, ¿sí? Escucha activa, comunicación activa. Ellos lo poseen las personas que tienen este tipo. ¿Y qué es lo que sucede? Esto se habla de regreso, o sea, se, se habla, se corrige y dirige sus acciones. Este potenciador interno tiene una relación directa con el tipo de pensamiento 2, o sea, el lógico racional. Con ese tiene una relación. O sea, para ser potenciador interno va a llevar un poco más de gasto energético, ¿sí? Un poco más de empeño. Por el otro lado tenemos al debilitador externo. Ese debilitador externo se centra en los errores, o sea, no mide procesos sino en los errores. No mide el paso a paso, es pesimista, ¿sí? Son rígidos, sus pensamientos son poco alterables, o sea, se casan con un pensamiento y siguen con ese hasta el final, así estén equivocados. Y eso les limita su capacidad de aprendizaje y de mejoramiento continuo. Creen tener la razón en todo momento, que es una de esas características. Entonces, un, un ejemplo, digamos, en este momento, salgo de mi casa, digo, oh, va a ser como frío, yo mejor me quedo porque sé cuando hace frío, no me rinde en el colegio o en el trabajo o en cualquier lugar para donde yo vaya a desempeñar una acción, ¿sí? En vez de decir, hoy está lloviendo, voy a llevar un abrigo, ¿sí? Voy a llevar de pronto un paraguas por si llega a llover, si sigue lloviendo, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda llegar de pronto un trabajo y pueda resolver mis asuntos allí. Entonces, esa es una diferencia clara entre estos dos. Aquí en positivo y negativo, ¿sí? Entonces, esta característica se hace con el fin de que diferencien lo negativo a que hace referencia. Entonces, lo negativo hace a que uno, cuando tiene ese tipo de pensamiento negativo, ¿sí? Y rígido, no tiende a tener límites, que en este caso los límites son como cuando se está educando un niño. Tenemos que decirle que se tiene que saludar cuando se llega, cuando se va a ir, se tiene que despedir. Entonces, al pensamiento hay que enseñarle cómo tiene que pensar, ¿sí? Entonces, el negativo no tiene esos límites y escucha más al sistema de pensamiento 1, o sea, al asociativo, al intrusivo, ¿sí? Al que lo quiere mantener en su zona de confort.
Eso es lo que sucede en los negativos. Por el contrario, los positivos se hablan de regreso, ¿sí? O sea, puedes decir, en este caso, Wilmer, su acción estuvo mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no debió haberle gritado a esa persona, ¿sí? Entonces, en ese momento yo me estoy corrigiendo algo que hice, ¿sí? Pero entonces también me tengo que direccionar, tengo que decir, bueno, Wilmer, ¿qué tengo que ir a hacer? Ir a pedir disculpas porque esa no fuera la manera de hablar, ¿sí? Entonces, me estoy confrontando, me estoy direccionando, ¿sí? Entonces, esa es una de las características del pensamiento, del sistema de, perdón, del pensamiento positivo, ¿sí? Y este pensamiento positivo escucha más al sistema de pensamiento 2, o sea, al lógico racional, ¿sí? Entonces, aquí hay algo importante que es que de los 90.000 pensamientos que tenemos al día, ¿sí? El 95% de las cosas nunca suceden, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros lo llevamos al día, o sea, 3.750 pensamientos al día, de esos 3.750, el 95 no va a suceder. O sea, ese 95 significaría que solo 188 pensamientos tienen probabilidad de ocurrir, de suceder, ¿sí? Entonces, probabilidad no es que vayan a suceder. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver. A veces nos dejamos hablar mucho del sistema de pensamiento 1 y no le ponemos límites. Acá tenemos que volver a escribir algo en nuestro nuevo capítulo. El poder del pensamiento, vamos a escribir el 95% de las veces, el 95% nunca sucede, ¿sí? Tenemos que empezar a escuchar el sistema de pensamiento 2 para eso. ¿Listo? Bueno. Que hay algo aquí importante. El sistema de pensamiento 1, cuando hay una situación en riesgo o una situación en la que ustedes se pueden ver en peligro o amenazados, el sistema de pensamiento 1 toma el control, ¿sí? Y al tomar ese control, ¿qué es lo que va a hacer? Los va a hacer actuar de una manera apresurada, porque el sistema de pensamiento 1 lo que hace es no tiene mucho gasto energético y es rápido. ¿Y para qué es rápido? Para mantenernos vivos, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante acá? Que tenemos que empezar a controlar ese sistema de pensamiento 1 para llevarlo paso a paso a un sistema de pensamiento 2, ¿sí? Hay algo importante acá que es que el cerebro, ¿sí?, no entiende, no diferencia entre lo que es real o lo que no, ¿sí?, o lo que es ficticio, ¿sí? Lo que él diferencia es la manera en que se lo contamos, o sea, somos unos contadores de historia. Entonces, otro punto ahí, soy el contador de mi historia en nuestro capítulo, lo podemos colocar. ¿Quién es el contador y autor de nuestras historias? Nosotros. Nosotros decidimos cómo le contamos la historia, o sea, nuestros estados de ánimo, nuestras conductas, nuestros estados emocionales, motivacionales, dependen de la manera en que nosotros le contemos la historia a nuestro cerebro. ¿Listo? La técnica que nosotros vamos a utilizar o que queremos utilizar es, como el cerebro no sabe qué es cierto ni qué no, sino la manera en que se lo contamos, el cerebro puede hablar, pensar y no habla, ¿sí? Hablar y no piensa. Hay una intermitencia allí, ¿sí? Entonces, o funciona prendido o apagado, digámoslo de esta manera, ¿sí? ¿Cómo vamos a pasar de ese sistema de pensamiento 1 al sistema de pensamiento 2? ¿Cómo? Con el autohabla, o sea, hablando, diciéndonos cosas, o sea, direccionándonos. ¿Se acuerda que anteriormente lo había dicho? ¿Sí? Y de esa manera vamos a bloquear y vamos a direccionarnos. ¿Para qué? Para poder controlar o poder detener esos tipos de pensamientos y empezarles a poner los límites. Bueno, entonces, en el bloqueo de pensamiento, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Identificar ese pensamiento automático, ese pensamiento que nos está dando vueltas, que nos está haciendo sentir mal, que es intrusivo, que es recurrente, como ya lo había dicho, ¿sí? Entonces tenemos que identificarlo, y como estamos creando nuestro nuevo capítulo en el libro, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a identificar ese tipo de pensamientos. ¿Cómo los vamos a hacer? Entonces yo acá les sugiero una técnica que es muy fácil de utilizar, que se llama la doble columna, que es una columna donde ustedes van a titular,
pensamientos automáticos y otra al frente donde lo van a titular como pensamientos racionales o pensamientos lógicos. Entonces, según ustedes es su decisión, pero entonces en el pensamiento automático vamos a colocar un ejemplo, el me va a ir mal, ese es un pensamiento automático, coloco uno, me va a ir mal, y al frente vamos a colocar el racional, donde vamos a decir, bueno, tengo mucho trabajo, tengo que empezar a hacer tales funciones. Ahí ya lo volví racional, ¿sí? O sea, ahora ya sé que tengo un pensamiento del sistema 1 y ya sé cuál es el sistema equivalente el pensamiento equivalente en el sistema de pensamiento 2. Entonces, seguido de eso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a bloquear, ya identificando eso y apuntándolo en nuestro nuevo capítulo, vamos a empezar a bloquear ese tipo de pensamiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por el uso del autohabla, como veníamos diciendo anteriormente. Entonces, el autohabla es decirnos las cosas, no pensarlas, sino decirlas, sacarlas de allá adentro, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a bloquear? Pues con una palabra. Vamos a identificar la palabra que a ustedes más les guste, pero que sea una palabra. Entonces, voy a poner un ejemplo. Stop, pare, basta, ya, su nombre, ¿sí? Por si en mi caso, Wilmer. O si usted dice fortaleza, empeño, ¿sí? Cualquier palabra que para usted sea significativa, pero que sea una palabra, ¿no? Y vamos después a darle dirección a este pensamiento. Entonces, ¿cómo le vamos a dar dirección? Detectamos el pensamiento, hablamos y le damos una orientación. ¿Para dónde se tiene que ir? Y para dónde le vamos a enseñar el camino al pensamiento para dónde tiene que coger, ¿sí? Y eso nos va a llevar a que nosotros cambiemos ese tipo de pensamiento, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo claro cómo lo podemos hacer. Entonces, en el pensamiento inadecuado, que es el primero, lo vemos acá, que se caracteriza por ser irracional, negativo y rígido, ¿sí? Luego, la detección del pensamiento, que va a ser saber primero qué pensamiento es y luego decir la palabra que nosotros hemos identificado. En mi caso, va a ser Wilmer. Entonces, identifico el pensamiento, digo Wilmer. Voy a redireccionar. Entonces, Wilmer, acuérdese que usted tiene que empezar primero por la tarea que es más extensa para que tenga mayor resultado en el día. Listo. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A cambiar el pensamiento por uno racional, positivo y flexible. Entonces, hay que tener claro que esto no va a ser a la primera. Esto hay que irlo trabajando hasta que esta habilidad se fortalezca. Entonces, como les digo, es una habilidad, tiene que fortalecerse. Pero aparte de todo, como es una habilidad, es susceptible de entrenamiento. Entonces, tenemos que entrenar en esto. Eso es como hacer un deporte, ¿sí? Entonces, o practicar un deporte, ¿sí? O escribir un libro o escribir poesía, tenemos que practicar, ¿sí? Acá tenemos que practicar para aprender a darle manejo a nuestros pensamientos. Entonces, ya para terminar, quiero dejarle unas frases, unas máximas de unos autores, ¿sí? En este caso dice, si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Sun Tzu, El arte de la guerra, escrito hace 25 siglos. Acá hay algo característico, mira, pero en los pensamientos, porque Sun Tzu, y eso es el arte de la guerra. Lo que pasa es que Sun Tzu nos enseña, nos deja una enseñanza sobre que este libro no es en sí únicamente aplicable a la guerra, sino es un tratado que nos enseña la estrategia suprema de aplicar la sabiduría del conocimiento, la sabiduría de la naturaleza humana en los momentos de confrontación. Entonces, si nosotros tenemos algún momento de concentración o un momento que no es novedoso, que no conocemos, de confrontación, perdón, que no conocemos, esta frase es aplicable. ¿Por qué? Porque nos dice que conócete a ti mismo. Entonces, cuando nos dice conócete a ti mismo y conocer a los demás, dice, si no
Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, ganarás una batalla y perderás otra. Tenemos que conocer quién nos puede ayudar, con quién estamos al lado, para así esos sean nuestros soportes en el camino. Y por el otro lado, si te conoces a ti mismo, pero no conoces a los demás, correrás peligro en cada batalla. ¿Sí? No sabrás con quién cuentas y eso será riesgoso. El pasado y el futuro son una ilusión. Esto es del libro El tiempo. Es este libro que se llama El tiempo es ahora. ¿Cierto? Se me escapaba el nombre. Dice: el pasado y el futuro son una ilusión. ¿Sí? Lo que hace este autor es, digamos, se refiere a que nosotros tenemos que centrarnos en el presente, en focalizarnos en nuestras acciones, en el paso a paso, en el proceso, en hacer bien lo que tenemos que hacer, y sin no centrarnos ni en el pasado que ya pasó, ni en el futuro que no va a estar, que no está y que no sabemos si va a estar, que se construye desde ahorita, ¿sí? Desde la hora. ¿Sí? Nos invita a la atención plena, ¿sí? A estar presente en cada momento de cuerpo y mente, ¿sí? Esto, como ya se los venía diciendo, es una habilidad, ¿sí? Y que es susceptible de entrenamiento. Entonces, el centrarnos en el ahora se puede entrenar. Entonces, es igual que el manejo del pensamiento, ¿sí? El autor lo que nos hace es una invitación a seguir mejorando, ¿sí? A seguir mejorando desde la oportunidad. ¿La oportunidad cuál es? El ahora. Entonces, por eso, en lo que él nos refiere, el ahora es infinito, es nuestra oportunidad. Y tenemos que empezar a utilizarla, a llevarla a cabo, ¿sí? Paso a paso. Entonces, para terminar, que me apresuré ahorita cuando se me olvidó, dejo unos libros recomendados, que es El arte de la guerra, es un Tzu, Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, Sentirse bien, de David Burns, y El tiempo es ahora. Muchas gracias por su atención. Espero esto les haya servido de alguna manera, les sea útil para su vida, y los invito a que empiecen a escribir ese nuevo capítulo de ese libro, ¿sí? El poder de nuestro pensamiento, y que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias, suscríbanse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad.